Se han hecho evaluaciones serias sobre lo que significa, lo que representa, lo que repercute y sobre todo lo que atenta en contra de nuestro crecimiento en México. Tenemos muchos problemas, tenemos el tema de la delincuencia, el de la impunidad, el de la incapacidad, esta falta de compromiso, tanto de servidores públicos como de aquellos que somos servidos y somos los ciudadanos, que tendríamos que tener un mayor involucramiento en lo que son todas las acciones generales que tenemos que tomar en nuestro país para salir adelante. Pero uno de los procesos más complejos que hoy estamos viviendo en nuestro país está ligado con la corrupción. Esto ha traído por consecuencia algunas cifras que han venido escalando y que algunas autoridades han demeritado el disvalor de la corrupción y todo lo que en esto nos afecta a nosotros los mexicanos. Pero cada vez más estos valores de la corrupción están empezando a cobrar una gran importancia hasta el punto en que hoy podemos decir contundentemente que si no estamos creciendo en México, entre otros factores, uno de los más importantes es el aspecto de este proceso corrosivo que hemos vivido en el sistema mexicano de impartición de justicia, en el sistema mexicano de nuestra economía, en el sistema mexicano de nuestra sociedad, en el sistema mexicano general, que es el sistema, el macrosistema, que hace funcionar a México. Y en este macrosistema, el aceite que hace que las piezas se muevan es un aceite corrosivo, es la corrupción. México perdió, por ejemplo, en el año pasado, nada más en inversiones extranjeras se quedaron ahí unos 1.100 millones de dólares pendientes de diferentes proyectos que hubieran sido invertidos en México y que fueron disuadidos sus promotores originales, empresas en todo el mundo, en el sector real, para llegar a invertir en México y se quedaron con ese dinero en pendiente y lo pusieron en otros países para la inversión. Esto es un principio de datos que nos arroja una organización que se llama Observatorio México, ¿Cómo vamos? Así es como se le conoce. La directora de este organismo, que es una mujer que se llama Viridiana Ríos, que se ha dedicado toda su vida a este tipo de análisis, dice, por ejemplo, que la pérdida de productividad que generan algunas de las actividades vinculadas con la corrupción impactan de una manera profundamente negativa en por ejemplo, para el caso del último cierre del año en términos del crecimiento del Producto Interno Bruto, crecimos al 2.1%, recuerda usted la cifra del 2014. El solo evento de la corrupción inhibió a México para creer otro 2% más. Quiero decir con esto que si crecimos 2.1% el año pasado, podríamos haber crecido al doble, al 4, casi el doble. 4.1% y solamente por el tema de la corrupción fue que crecimos a la mitad y esto es un impacto realmente muy fuerte para las cifras macroeconómicas porque empezó muy tibio a hablarse de la corrupción y hoy es contundente. La mitad de lo que pudimos haber crecido el año pasado se fue, se desvaneció, se hizo polvo solamente por ello, de tal forma que por ejemplo, el director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es una institución, por cierto, con sede en Puebla, que ha tenido a lo largo de los años muchísimos análisis comprometidos con los factores reales de la economía, la vida política y social de México, que es Enrique Cárdenas, el director de este Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Manuel Espinosa Iglesias fue el fundador de lo que hoy es el Banco Bancomer, el Banco de Comercio. Bueno, este hombre en principios y mediados del siglo pasado fue un elemento fundamental del crecimiento de la banca mexicana. De ahí deriva la Fundación Espinosa Iglesias. Y Enrique Cárdenas, que es el presidente de esta institución de estudios, señala que si la corrupción continúa con los niveles que hoy tenemos, con lo que hoy se observa, el país, México, no tiene futuro, pues se pone en entredicho el Estado de Derecho y el desarrollo de la economía nacionales. Ahora, con todo ello, decir que un país no tiene viabilidad
realmente es algo muy comprometedor, pero si juntamos esto de la corrupción con el dato que les daba yo a ustedes el día de ayer sobre la impunidad, donde en una lista de 59 países, el país con mayor impunidad es Filipinas y después de este es México, tomemos, es decir, todos aquellos delitos que no se castigan y tomemos a la corrupción y pongámoslos en una mezcladora para con esto hacer un cóctel. Tenemos el cóctel más fatídico para México: corrupción e impunidad. Y en todo el mundo hay corrupción, en todas partes se presenta. Lo que tendríamos que analizar es el grado de corrupción, hasta dónde vienen los procesos corrosivos que hacen que hoy nuestra economía no funcione justamente por este esquema. Si la corrupción ya está poniendo en boca de la Fundación Espinosa Iglesias que si sigue así podría hacer que México no resultara viable, este tipo de valores absolutos que se están diciendo suenan muy comprometedores y casi apocalípticos, aunque estamos entendiendo que la corrupción, como hoy se está presentando en nuestro país, ha llegado a niveles insospechados. Se pueden hacer muchas leyes para evitar la corrupción. Un sistema nacional anticorrupción fue, por ejemplo, promovido ya y aprobado ya el día de ayer en el Senado de la República. Pero no se trata de leyes mal hechas o parchadas, porque finalmente, si nosotros quisiéramos ver y actuar realmente bajo la sombra de lo que es la ley mexicana para evitar que la corrupción existiera, las leyes ya existen. Este sistema nacional anticorrupción que se presentó el día de ayer y que fue aprobado por el Senado de la República, desde una óptica estricta de análisis, no aporta mayormente a lo que ya teníamos. No se trata de leyes, se trata de ejemplo. Y las escaleras se barren desde arriba, y el ejemplo que tendríamos que tener sobre el esquema de corrupción como prevalece en nuestro país, tendría que dar inicio con un ejemplo desde arriba para que si el que preside a este país no acepta la corrupción, podría tener la calidad moral para barrer la escalera de arriba hacia abajo y todos los niveles corrosivos, corrompidos que tenemos en México podrían ser susceptibles de la aplicación estricta de un proceso de ley que nos impida que en este país la corrupción se dé. Pero la ley como tal, insisto, lo único que tendría que pasar es que fuera aplicada. Pero pareciera que en México la ley no observa ni a los grandes corruptores del país, ni a aquellos que dentro de lo grande de la corrupción no ofrecen mayores facilidades para ser juzgados. ¿Por qué? Porque mantienen el fuero. Y el Sistema Nacional Anticorrupción, lo primero que conservó como intocable e intocado es todo aquello que como representativo del poder tiene fuero. El presidente de la República tiene fuero, los gobernadores tienen fuero, los alcaldes tienen fuero, los legisladores tienen fuero. Y estos, si es que se tratara de juzgar a ellos por actos de corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado el día de ayer no los toca, lo que me frustra profundamente cuando se lo tengo que decir. El Senado aprobó esta reforma constitucional que crea a un sistema general que tendría que, en principio, haber sido atacado desde antes, con el que se busca fortalecer el andamiaje para prevenir, investigar, sancionar a la corrupción de la administración pública y los particulares en su relación con justamente esta administración. Es decir, todo aquello que toque al presupuesto general del país tendría que ser visto en el ámbito de lo corrosivo. La minuta enviada por la Cámara de Diputados modifica 14 artículos de la Constitución, fortalece las facultades de la Auditoría Superior de la Federación. Por ejemplo, se pueden analizar operaciones vistas en este año que corre. En el pasado, con la ley anterior, no se podía analizar un presupuesto actual, sino que tendría que irse a toro pasado y ya cuando las cosas sucedieron son más difíciles de corregir. Debo de admitir que esa parte del Sistema Nacional Anticorrupción es un gran avance.
fortalece, insisto, estas facultades de la Auditoría Superior de la Federación para estar constantemente revisando los procesos del gasto. También del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que es, digamos, el complemento de un sistema general para juzgar a los actos de corrupción en nuestro país. Se prevé que, por ejemplo, la figura de extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, quienes estarían ahora obligados a presentar sus declaraciones sobre conflictos de interés junto con la de bienes, no significa, fíjense, ellos tienen que presentar su declaración patrimonial. Y aquí está lo que pudiera ser conflicto de interés. Ahí está, ahí está. Nada más que no tienen la obligación de hacerlo público. ¿En dónde se queda esa información? Se queda en lo privado y se queda encerrado en el mismo esquema que pudiera cobijar a la corrupción en lo general. Uno de los grandes factores que hoy estamos buscando en la democracia mexicana es que todos tengamos el dominio sobre los bienes que tiene un estadista, un hombre del servicio público, un legislador o alguien involucrado en lo que sería una administración representativa de la sociedad mexicana. Pero de repente vamos a pensar que hay la declaración patrimonial. Y dice el presidente de la República, yo tengo 3 terrenos de tantas hectáreas y llegaron a mí producto de la donación. Y todo el mundo se queda, ¿y quién le dona a un presidente de la República un terreno de un hectareaje determinado? ¿Bajo qué condiciones de contraprestación? O sea, yo recibo un terreno donado, no se dice quién me lo donó, no se dice por qué y no se dice a qué me compromete. Y mucho de lo que el presidente de la República ha presentado como lo que es su patrimonio, la Casa Blanca, por ejemplo, no es de él, no, es de la señora. Pero el hecho es que no hay la obligación de decir quién me lo donó. Y tampoco habría, en principio, la obligación de que esto lo hubiera hecho público. Gracias, por lo menos sí lo hizo. El PAN, el PRD, el Partido del Trabajo presentaron decenas de reservas que fueron discutidas en la sesión del día de ayer, que fue muy larga, pues maratónica. Sin embargo, no lograron el objetivo de modificar el artículo 108 constitucional referente al fuero presidencial. ¿Qué quiere decir esto? Lo que significa es que el presidente, para ser juzgado, tendría primero que ser desaforado. Un presidente de la República, como un gobernador, como un alcalde, tendrían que ser desaforados. Y en ello, el presidente solamente podría ser procesado en algunas cuestiones, como por ejemplo, ejercicio indebido de sus funciones. Ejercicio indebido de sus funciones. Me queda muy abierto el esquema. Conflicto de intereses. ¿Cómo se le comprueban al presidente? Además de delitos por lo que hoy pudiera ser desaforado, como traición a la patria. ¿Quién me juzga en caso de que la traicionara? O delitos graves del orden común, por ejemplo, que el presidente fuera sorprendido en la calle ahorcando a una persona. Fuera de eso, el presidente de la República está libre de pecado. El periodista Zoé Robledo también pugnaba por hacer obligatorias las declaraciones de los bienes, cosa que no resultó, la declaración de impuestos, cosa que tampoco, y de intereses correlacionados con servidores públicos, asunto que tampoco pasó, es decir, en nada están obligados. Lo que no consiguió, por ejemplo, creo, esta ley anticorrupción, es que todos seamos vistos al parejo por una ley, un sistema nacional anticorrupción. Armando Ríos Peter dice, con todo esto que sucedió, se abre el camino para que sigan dándose en el país casos como las de la Casa Blanca, casos que son no solamente inexplicables, sino que pasan de lado y se abona al olvido. ¿Se acuerda usted cuando dijo la primera dama que iban a vender? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo dijo que iba a vender? No conozco a nadie, ni siquiera, no que la haya comprado, no conozco a nadie que hasta este momento pudiera decirme si la Casa Blanca ha sido ofertada en venta.
No, lo que aquí no necesitamos son más leyes. No hay tanta ley que promover. Lo que necesitamos en este país son ejemplos. ¿Qué pasaría en México si tuviéramos un presidente honrado? Bueno, es una pregunta que estoy proponiendo en teoría. En la práctica, ustedes tienen la mejor respuesta. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con lo importante, estamos aquí en ferris.com.mx, estamos llegando también hasta ustedes a través del hashtag FerrisLiveTV, con nuestra asociación con YouTube en todo el mundo, y yo les quiero agradecer a todos ustedes aquí desde Monterrey, desde San Pedro Garza García, en esta farmacia Benavides, que nos ha dado su cobijo y su alojo para promover esta forma libre de expresarnos, para que de aquí y en adelante ustedes no solamente se pongan en contacto con nosotros, sino que repliquen la voz. En este país se puede ejercer la libertad si lo tomas a pecho, como lo hacemos en este programa. Regreso con ustedes.